Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá les presento los datos que ustedes juntaron el día de hoy. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, Alison Lobo pesó 0,067 gramos de oxalato y gastó 19,60 mililitros. Y tenemos los datos de cada uno de ustedes cargados acá. Entonces, lo que vamos a hacer acá es darles un pequeño tutorial de cómo se puede trabajar en una hoja de cálculo para determinar la concentración de permanganato con la que vamos a después calcular la concentración de agua oxigenada que tenemos eh, en la muestra que nos haya tocado analizar. Para ello lo que tenemos que hacer es un análisis estadístico de la concentración de permanganato. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aprovecharnos de que en las hojas de cálculo estos cálculos se simplifican, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es, tenemos los datos ordenados y vamos a hacer una nueva columna en la cual vamos a escribir la concentración de permanganato de potasio. Voy a poner solamente C de permanganato de potasio, total se entiende que va a ser ese el dato, ¿sí? Habiendo hecho eso, voy a proceder a calcularla. Habíamos visto que la función era 2 quintos, por los factores estequiométricos, por, y ahora voy a hacer un llamado acá, que sea la masa de oxalato dividido, vuelvo a abrir unos paréntesis para completar acá con el volumen de permanganato por el peso molecular del oxalato de sodio que vimos que eran 134 gramos por mol, ¿sí? Entonces a toda esta función de acá la vamos a multiplicar por 1000 porque fíjense que si esta masa está en gramos y este volumen está en mililitros y dividimos por el peso molecular en gramos por mol nos va a quedar en moles por mililitros, entonces necesitamos o pasar los mililitros a litros o los moles a milimoles. Entonces habiendo hecho eso vamos a proceder a hacer el cálculo. Esta sería la primera concentración que tenemos de permanganato. Fíjense que lo que estamos haciendo es esta función en la cual hace 2 quintos, que es un valor constante, por B2, que es la concentración, la masa de oxalato que aparece acá, C2, que es el volumen de permanganato, 134, que es un valor constante, y el factor por 1000, que es un factor estequiométrico. Un factor, digamos, que no va a variar en cada una de las determinaciones. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer ahora es para cada uno de estos datos hacer el cálculo de cada una de las concentraciones que tenemos. Entonces vamos a valernos de las hojas de cálculo y esta propiedad, que es que podemos desplazar hacia abajo y va a calcular, ¿sí? Fíjense que en esta nueva lo que hace es, ¿qué datos llama? Está llamando esta masa y este volumen, o sea que calcula la concentración para ese par de datos. Si desplazamos para abajo, vamos a obtener entonces cada una de las concentraciones que se determinaron, ¿sí? Y ahora nos vamos a valer también de otras funciones que tienen las hojas de cálculo para calcular los datos que nos interesan. Por ejemplo, en las hojas de cálculo podemos llamar también y hacer una función, ¿sí? Siempre para escribir una función escribimos el igual y llamamos a la función que queremos realizar. Por ejemplo, promedio. Promedio está precargada, es una función que las hojas de cálculo tienen. A veces pueden estar en inglés y son average que se escribe, ¿sí? Entonces lo calculamos. Escribimos promedio y abrimos paréntesis. En el paréntesis nos va a pedir un argumento con el cual ejecutar la función. Acá el argumento van a ser todos los datos con los cuales queremos que se calcule el promedio. Entonces lo que vamos a hacer es decirle, calculame el promedio, voy a seleccionar el primer dato y voy a ir hasta el último dato, ¿sí? Y voy a tener entonces ahí la concentración promedio que surge de cada una de estas determinaciones. Abajo voy a poder también valerme de otra función que tiene precargada, que es desvesta, que calcula la desviación estándar. Abro paréntesis, o sea, escribo igual, desvesta, paréntesis, y me va a pedir la serie de datos con los cuales tiene que calcular la desviación estándar. Entonces selecciono los mismos datos que tengo en esta parte. Entonces ahí ya me calculó la desviación estándar para todos los datos que tenemos disponibles. Otra cosa que podemos hacer es averiguar, bueno, qué número de datos tenemos. Le podemos decir igual, contar, ¿sí? Y que nos cuente cuántos datos hay de acá a acá. Obviamente que como tenemos este número y este número, sabemos ya que van a ser 30, ¿no? 30 datos. Tenemos 30 datos, 30 determinaciones. Bien.
Ahora lo que tenemos que hacer para poder hacer el análisis estadístico como veníamos trabajando va a ser determinar si existe algún dato sospechoso y si ese dato sospechoso lo tenemos que eliminar para ver si después con esto tenemos que recalcular la media y la desviación estándar. Recuerden que siempre los datos sospechosos iban a ser el máximo o el mínimo de la serie de valores. Voy a escribir acá promedio para que ya quede claro que este es el promedio que surge de todos los datos y esta es la desviación estándar. Si quieren, esto de acá lo podemos llamar n, que sería el número de observaciones. Para calcular el máximo lo que vamos a hacer es también valernos de una función. En realidad no es que vamos a calcular el máximo, vamos a buscar el valor máximo. ¿Sí? Máximo y nos traemos todos los datos. Entonces nos va a buscar el valor máximo de todos los datos que tenemos acá. Fíjense que este de acá coincide con este, ¿no? ¿Sí? O sea que este es el valor más grande de toda la serie de datos que determinamos. Este se le parece mucho, pero este parece ser el más grande. Y vamos a buscar también el valor mínimo. Para buscar el mínimo escribimos igual, min, y también nos va a pedir la serie de datos con los que hacer la determinación. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces el valor mínimo para los datos que están tabulados acá. Ahora tenemos que definir cuál es el sospechoso. ¿Se acuerdan que para definir cuál es el sospechoso veíamos cuál de los dos datos, el máximo o el mínimo, estaban más alejados del promedio? Entonces acá podríamos hacer el cálculo de haceme el máximo menos el promedio, ¿sí? Y voy a llamar, acá fíjense que escribí igual para que haga la cuenta, y le voy a decir, dame el valor absoluto de estos dos valores. Cosa de que siempre me dé positivo. ¿Sí? Entonces ahí calcula la distancia entre el máximo y el promedio. Y acá le voy a decir que haga lo mismo, igual absoluto de máximo, mínimo, menos máximo. ¿Sí? Habiendo calculado estas dos distancias, se vuelve evidente que el dato sospechoso es este, porque es el que está más alejado, si comparo estos dos valores, si quieren le puedo reducir los ceros, es el que está más alejado del promedio. ¿Sí? Entonces, de los dos datos, tenemos todos los datos ordenados de menor a mayor, sabemos cuál es el más grande y cuál es el más chico, y lo que hacemos es ver cuál de los dos está más alejado del promedio, y pasa a ser este. Entonces lo que podemos hacer ahora es calcular el Q experimental. Q experimental. Experimental. ¿Se acuerdan cuál era la función de Q? Lo que hacíamos era buscar el valor máximo, ¿sí? Vamos a poner absoluto de, vamos a restar el valor sospechoso menos el más próximo a él. Acá voy a valerme de una función también que es punto késimo mayor. Lo que es capaz de traer esto, ¿sí? Es el dato que esté más próximo al máximo. Entonces le voy a decir sobre qué datos buscarlo, y fíjense que esta es una función de dos argumentos, porque me pide también que le diga, bueno, lo que hace esta función es ordena los datos de mayor a menor y te trae el número que le pidas. Entonces yo quiero el segundo más grande, porque es el que está más próximo al dato mayor. Entonces acá pongo punto y coma y me traigo el valor 2 y hago késimo mayor. Cierro esto y divido por el rango, que el rango no es otra cosa que el máximo menos el mínimo. ¿Sí? Con esto calculamos el Q experimental. Ahora lo que teníamos que hacer para definir si aceptábamos o no el dato era calcular el Q teórico. ¿Sí? En realidad no teníamos el Q teórico lo teníamos que ir a buscar a las tablas. Yo acá tengo también en esta hoja de cálculo los valores de Q. Y tengo que traerme el valor de Q para n observaciones, para 30 observaciones. Entonces los tengo ordenados por número de observación y lo voy a traer para el 95% de confianza. Fíjense que justo tenemos la cantidad necesaria para poder calcularlo con los datos que tenemos. O sea que me traigo el 0.298. Acá lo que está pasando es como el Q experimental es más chico que el Q teórico, conservo el dato. No tengo evidencia suficiente como para rechazarlo. Fíjense que la población de estos datos dio toda muy parecida. No hay ningún dato que sea muy fácil identificable como el sospechoso. Quiere decir que conservo el dato.
Bueno, y ahora lo que tengo que hacer entonces es, aprovechando que tengo muchos datos, no calcular el promedio más menos la desviación estándar, sino que voy a calcular el límite del intervalo de confianza. Promedio va a ser igual al que ya habíamos visto porque no tuve que recalcularlo. Me traigo de vuelta este valor. Y voy a calcular el límite del intervalo de confianza. Límite de IC. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era eso? Teníamos que buscar el valor de t para la cantidad de datos que tuviéramos con sus correspondientes grados de libertad. Entonces, voy a ir a buscar los valores de t y los voy a traer para... Tengo 30 datos, entonces lo tengo que traer para 29 grados de libertad. Entonces voy para grados de libertad, voy hasta el 29 y me traigo el que corresponde a 95% de confianza, que es este 0,245. Entonces este de acá lo voy a copiar y me lo voy a traer acá. ¿Sí? Perdón. 2.04, ¿cómo era el valor? Para 29, 20452. Multiplicábamos por la desviación, que ya la tenemos acá, o sea que traemos ese valor que tenemos ahí, y dividimos por raíz. Fíjense que raíz también se puede calcular, y nos va a pedir para qué número. Recuerden que era raíz de n, tenemos 30 datos, entonces lo calculamos con este valor de acá. Entonces fíjense que el límite del intervalo de confianza me queda con esos datos acá. Acá le voy a pedir que lo haga en número, cosa de poder obtenerlo con lo que sale de acá. Fíjense que acá lo que tiene de ventaja también Excel es que me permite mover los numeritos para calcular para dejar expresado el número con el número correcto de cifras significativas. Entonces, fíjense que si lo calculo con menos me dice que es 0, pero si voy agregándole me voy a traer. Acá siempre me tengo que quedar en el límite del intervalo de confianza con el primer decimal distinto de 0. ¿Sí? Fíjense que lo calcula ya correctamente bien redondeado, porque si sigo agregando, le agrega más valores. ¿Sí? Entonces lo dejamos expresado con ese valor. ¿Sí? Lo dejamos expresado, entonces fíjense que tenemos con precisión de 5 decimales después de la coma. Y lo que hacemos entonces es ajustarle este valor a 5 decimales también después de la coma. Quiere decir que la concentración que nosotros determinamos es 0,00989 más menos 0,08. 0,008. Esta es la concentración que determinamos. Entonces, en el cálculo de la volumetría de permanganato, para los datos que tenemos, vamos a tener que usar entonces este valor de concentración de permanganato. Bien, bueno, eso es todo. Espero que se haya entendido y muchas gracias por ver el video.